Bienvenidos a Patagonia Sur Sur. Hoy, programa especial, hablando de sanidad, hablando sobre este problema que todo el mundo está hablando, todos los medios están hablando, de estas 3 cabañas que ingresaron animales de forma legal a la República Argentina hace unos años. Esta enfermedad recién empieza a aparecer entre los 4 y 5 años. Por eso estamos aquí, por eso viajamos a la provincia de Entre Ríos. Quiero agradecer a Sergio Tafarel, que es el médico veterinario que estuvo a cargo y asesor, y a su vez él, como su papá, tienen una de esas cabañas que fue afectada. Pudimos hablar de todos los temas y esta es la cobertura especial de Patagonia Sur Sur, viajando al lugar donde nace todo este problema sanitario. Bienvenido, Pablo, mi nombre es Sergio Emilio Tafarel, soy médico veterinario, cabañero, productor también, junto a mi familia, es coordinador de ley ovina y ley caprina de la provincia de Santa Fe y también desempeño mi trabajo en el Ministerio de Desarrollo Productivo en el área de la Subdirección de Sanidad y Ganadería de la provincia. Aparte de ser un asesor privado y bueno, vivir del mundo de la oveja como una modalidad de trabajo y una pasión al mismo tiempo. Somos oriundos de Gualeguay, actualmente tenemos el campo en Herrera y mis padres residen ahí por una cuestión de superficie, pero sí, hará, y entre una cosa y otra, unos 35 años que estamos con la oveja. Nos iniciamos haciendo corderos para consumo en Gualeguay, donde bromatología nos había habilitado una faena en nuestro propio campo, y esos fueron los inicios en Gualeguay. Luego nosotros cambiamos el campo, ya te digo, por una cuestión de superficie, y arrancamos con todo lo que es genética de cabaña, porque en este campo era menor la parte alta para poder tener los ovinos, y mayor la parte baja para poder tener lo que era la vaca de cría, digamos, que es la unidad productiva que nosotros manejamos actualmente en lo que es el campo de la familia. Iniciamos el rodeo de cría con padre Hampshire Down. Me acuerdo que le compramos los primeros 2 carneros que llamaban el Chavo y el Chapulín, los pico negros, cara mora como le dicen en Uruguay, a Chevé, al Bache Chevé, fallecidos actualmente. Y bueno, ahí empezamos a trabajar, como te decía, con corderos de consumo. Cuando nos venimos a Herrera y decidimos instalar la cabaña en sí, fuimos a comprar al sur de la provincia de Buenos Aires nuestras primeras madres puras de Pedrigue, y bueno, siempre con el Hampshire, hasta que vemos toda la movida que hace Dorper. Y mi padre tiene como el lema de el kiosco hay que tenerlo surtido porque hay clientes para todo. Entonces siempre seguía un biotipo carnicero, que era lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Ingresa el Dorper a la cabaña y lo último que le vimos era el Santa Inés. Acá había Santa Inés, pero estaba introducido al país de una forma informal. Entonces nosotros viajamos a Paraguay 3 veces, nos contactamos con el presidente de la Asociación de Santa Inés de allá. Él nos hizo un tour por las cabañas posibles vendedoras de animales puros de Pedrigue, porque es una de las condiciones para poder importar los animales. Y bueno, como vimos una raza sumamente viable, un biotipo carnicero, con una buena resistencia, una buena adaptabilidad, no tiene lana, entonces era totalmente positivo y que rompía la centralización de la carne ovina, era la ciclicidad continua, es la ciclicidad continua que tiene la raza, digamos. Son las únicas 2 razas, como te decía, de pelo, poliéstricas continuas. Y no es que te va a dar más de un cordero, sino que te va a dar corderos cuando el resto no lo tiene, porque ovular una vez al mes o cada 17 días, uno puede hacer una planificación, proyectar la reproducción y la nutrición para cuando la ciclicidad estacional de la oveja común de lana, porque ahora hay que llamarlo un poquito así como para diferenciarse, no tiene corderos, vos con Dorper y Santa Inés lo podés tener. Entonces nosotros, la idea, el objetivo es descentralizar la oferta y que haya en la boca de expendio carne ovina todo el año.
También le gustaba el charolay, que es un animal muy bonito y muy carnicero también. Había que traerlo de México para ir a ver, nosotros siempre quisimos traer Santa Inés de Brasil. Brasil está trabajando mucho con el tema sanitario, pero no hay protocolos con Brasil ni para Argentina ni para Paraguay. Sí los había con Paraguay. Entonces por eso nos decidimos por traer Santa Inés de Paraguay. Y Paraguay estaba dando sus primeros pasos, entre comillas, en lo que era animales puro de pérdida y una genética ya distinta, digamos, diferencial, de un fenotipo donde vos ves que realmente los animales pesan 100, 120 kilos, son magros, tienen una estructura, una carcasa muy buena. Entonces eso sí, daba carne, imprimía, vos podías tener una progenie, una diferencia esperada, unos depths buenos, digamos. Entonces, bueno, ahí nos decidimos. El charolay ya era más complicado, en México los protocolos están y no están, había que renegar, si se quiere, trabajar un poquito más. Entonces nos decidimos por Santa Inés y hicimos 3 importaciones nosotros. La primera, 3 hembras y un macho. Después hicimos 2 más y en total 30 hembras, 12 machos importamos desde Paraguay. En el 2020 y después no era un anual, pero bueno, íbamos viendo ahí la aceptación de la raza. A lo primero muchos se confundían con que era un caprino. Le encontramos, si se quiere, la beta al negocio, porque esto no deja de ser un negocio comercial. Nosotros, como te decía, hace 35 años que estamos con la oveja y vivimos parte de nuestra economía familiar con la oveja, pero es sumamente apasionante, pero bueno, tiene que dejar una rentabilidad. Entonces, bueno, le encontramos la vuelta al negocio y necesitábamos replicarnos de animales más rápidos para poder abastecer la demanda que teníamos. Entonces, bueno, ahí decidimos volver a invertir en tiempo, logística, volvimos a viajar a Paraguay y trajimos esa cantidad de animales y ya con ese núcleo podíamos replicar y abastecer lo que era por lo menos el mercado argentino en ese momento. En el próximo bloque vamos a continuar desde aquí, desde la provincia de Entre Ríos. Hoy estamos en Paraná, vamos a seguir charlando y vamos a poder entender cómo fueron sucediendo las cosas. 22 años, Patagonia Sur-Sur, acompañando, promocionando la carne ovina. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Ralitran, núcleo genético Texel de origen inglés y francés. Centro de capacitación y laboratorio de biotecnologías ovinas. Venta de reproductores Texel. Formación y venta de perros protectores de ganado. Pastor de Anatolia. Cabaña Texel Ralitran, Chile. Contacto guillermo@texelralitran.cl. Corrales, inmovilizadores, bretes, toriles, balanzas, lectores de caravana, monitores, mangas, cargadores, diseños completos, entrega inmediata en todo el país y Mercosur. FarmKeep. Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación Wi-Fi y Bluetooth, datos compatibles con plataformas web. Balanzas Hook, tu producción vale lo que pesa. Desde la provincia de Entre Ríos seguimos hablando con Sergio Tafarel en su casa, que nos atendió el último fin de semana, que nos contó cómo fue todo el trabajo que ellos hicieron y cómo se encuentran con esta enfermedad, que ahora yo creo que hay que hacer un trabajo en conjunto entre todas las asociaciones ovinas. Todos nosotros podemos seguir consumiendo la carne ovina. Eso es muy importante de remarcar. Nos comunicamos con SENASA y le decimos, tenemos la intención de poder, si se puede, traer animales de tal o cual país, en este caso Paraguay. Y SENASA te dice, hay protocolos, estos son los requisitos. Son protocolos internacionales, digamos. Y siempre es de un lado y del otro, porque siempre acá hay un origen y un destino. En el caso de Paraguay está SENAXA, o SENAXA, como le quieras nombrar, que ellos, entre ellos, hacen el convenio del protocolo y eso es lo que le presentan a los productores. Vos ves si podés cumplimentar los requisitos y ahí se inicia. Que lo podés hacer vos o lo puede hacer un importador-exportadora. Es así, la secuencia arranca vos llamando a la entidad o al ente sanitario, diciéndole, quiero traer animales, en este caso de Paraguay. ¿Hay protocolos? Sí. ¿Cuáles son los requisitos? Tales. Y ahí vos ves si los podés cumplimentar o no. Lo mismo que las cuarentenas. Porque ese por ahí fue un dato que anduvo dando vuelta en este caso de Scrappy, digamos, como que
La primera información, yo no sé si tal vez apresurada o por los medios o qué pasó, decía que todo el problema había estado porque uno de los productores había hecho la cuarentena de destino en su campo. Y eso está bien, porque más allá de que SENASA tiene sus propios lazaretos en X lugares, Buenos Aires y Corrientes, los que yo conozco, no sé si tiene más, también SENASA te autoriza un lugar que van a inspeccionar y bajo sus condiciones y requisitos te lo habilitan para vos poder cuarentenar, que fue lo que pasó en este caso, y es lo que pasa, o eso se cae, eso tiene un tiempo de validez y se cae, ¿no? Si vos no lo usás. Los 3 damnificados tenemos predios habilitados para hacer SENASA. Todo tiene un costo, Pablo, acá, que lo tiene que afrontar el productor, siempre. Tanto los análisis de origen, como los análisis de destino, como el camión que te pasa internacional los animales, todo tiene un costo que obviamente después se prorratea entre el comprador y el vendedor porque hay un origen y un destino, y un negocio, o unas ganas de hacer un negocio. Pero todo esto lo tiene que pagar el privado, por supuesto, digamos. SENASA te pone las exigencias, vos tenés que cumplirlas y pagar. Bueno, la verdad que no deja de ser un problema, digamos, para las 3 cabañas hoy damnificadas, que le dieron los positivos. A ver, yo personalmente veo a la enfermedad no tan grave como la noticia lo está demostrando. ¿Con esto qué quiere decir? Nosotros tenemos que trabajar y hacer inocua los productos, la carne, la proteína biológica, sí, claro. Tiene que tener una trazabilidad, por supuesto. Te lo digo como profesional y te lo digo como productor y cabañero. Ahora, una enfermedad que no es zoonosis, ¿qué es una zoonosis? La enfermedad transmisible de los animales a las personas. No lo es. Bien llamada la vaca loca de la oveja, pero por ahí la gente puede interpretar mal el concepto vaca loca, que la vaca loca de la vaca sí es una zoonosis. El Scrappy, sinonimia, que quiere decir la forma de nombrarlos parecida, tembladera, prurito lumbar, vaca loca de la oveja, todo. Pero esto no es una zoonosis, esto no enferma a las personas. Inclusive se puede consumir la carne y los subproductos de animales positivos y no enferma tampoco a la vaca, porque es propio de la especie el prioncito. Esta enfermedad tiene como agente etiológico, o quien la forma o arranca, se llama un prión. Un prión es una glicoproteína, un bichito chiquito, para no ponerme técnico, que puede ingresar por materia fecal, por orina, por saliva o por leche. Y también tiene una transmisión, esas serían horizontales, vertical. ¿Qué quiere decir vertical? Del feto, de la madre al feto. Pero la principal es a través de la placenta y de los líquidos fetales amnióticos cuando la oveja pare, ¿sí? Esa es la principal, pero por las otras también se puede. O sea, un bichito, como dijimos, más chiquito que un virus, raro, en la escala de evolución está allá atrás, digamos, es rudimentario todo, pero cuando él ingresa y se mete, empieza a hacer que las proteínas normales de la oveja empiecen a replicarse genéticamente, no nos vamos a poner técnico, a lo que él le dijo. Entonces pasan a ser malas o patógenas, si se quiere. Entre eso empieza la sintomatología, porque esas proteínas empiezan a replicar distinto, según donde él ingresó va haciendo el daño, hasta que llega al cerebro, ¿sí? Por eso hay prurito, rascado intenso, disminución o delgadez progresiva, y después ya entramos a la sintomatología nerviosa, que puede ser apatía, el animal no te entiende, digamos, está como oído, puede ser que se pongan agresivos, puede ser que se echen y no presten atención, bueno, pero acá nunca hubo sintomatología nerviosa. De los 3 casos, nunca hubo sintomatología nerviosa. Y en una de las cabañas solamente hubo sintomatología de rascado intenso y delgadez. Si SENASA te notifica de tu positivo y te manda un memo con las condiciones a posterior
extraídas de la Organización Mundial de la Salud que vos tenés que hacer para continuar. Las 3 posibilidades son, la primera, sacar todos los animales, matarlo, hacer lo que vos quieras, digamos, pero no es rifle sanitario. Esa es una. Sí. La segunda es envío a faena, porque como no es zoonosis y se puede consumir la carne y los subproductos, no hay problema. Entonces vos mandás a faena y vas eliminando todo. Todos los animales tenés que mandarlos a faena. Eso es lo que dice el segundo puntito de estos 3. Y después hacer un control sobre la parte edilicia, los corrales y todo eso para desinfectar. Porque este prioncito es pseudotelúrico, digamos. Vive en la tierra y per se queda. Entonces vos tenés que desinfectar el campo, todo eso. Eso en el transcurso de 2 años. Es el tiempo que te da SENASA, digamos. Y el tercero es lo que hoy está también como en auge y en boca de todos, la famosa genotipificación. Es una pruebita que se hace a través de una PCR, que lo que hace la PCR también es replicar ADN y buscar una proteína. En este caso, del animal resistente o el animal susceptible. El animal resistente, SENASA lo toma como sano, entre comillas, y te lo deja seguir en el campo, y el susceptible debería de ir a faena. Esas son las 3 alternativas que hoy SENASA se da, y que sí nosotros tenemos 10 días para planificar cuál de las 3 o una conjunción de las 3 y presentárselo para ver si ellos están de acuerdo o no. Para comunicarte con la producción, patagoniasursur@yahoo.com.ar. 22 años, Patagonia Sur Sur, acompañando, promocionando la carne ovina. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Ralitran, núcleo genético Texel de origen inglés y francés. Centro de capacitación y laboratorio de biotecnologías ovinas. Venta de reproductores Texel. Formación y venta de perros protectores de ganado. Pastor de Anatolia. Cabaña Texel Ralitran, Chile. Contacto guillermo@texelralitran.cl. Corrales, inmovilizadores, bretes, toriles, balanzas, lectores de caravana, monitores, mangas, cargadores, diseños completos, entrega inmediata en todo el país y Mercosur. FarmKeep. Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación Wi-Fi y Bluetooth, datos compatibles con plataformas web. Balanzas Hook, tu producción vale lo que pesa. Seguimos hablando con Sergio Taffarel, quien nos cuenta el desarrollo, cómo van a continuar en los próximos días, y como ustedes escucharon en el final del segundo bloque, esos animales ingresaron en el 2021. Tuvo hijos. Esos animales estuvieron en competencia, esos animales fueron a exposiciones. Una de las posibilidades es mandar a frigorífico todos los animales de los 3 establecimientos. Está claro que esa no es la solución, que es lo que estamos debatiendo o intercambiando ideas con SENASA, digamos. Y tampoco, yo creo que con esto también se lleva como un miedo a los productores de no declarar signos clínicos, de no declarar muerte de animales importados, porque parece una cacería de brujas y no es la idea. La idea es decir, muchachos, acá está la patología. Tal vez la teníamos y no la habíamos encontrado. Hoy está. Tenemos que trabajar no en acusar con el dedo al culpable, sino a ver cómo convivimos y o la erradicamos. Erradicarla me parece que va a ser súper complejo, porque hoy la única herramienta que hay es la genotipificación. Esta patología es de un diagnóstico post-mortem, no tiene un diagnóstico del animal vivo. Nueva Zelanda genotipifica. Y ellos le llaman el pasaporte a la genotipificación. Entonces, todo el animal resistente, ellos lo pueden exportar, porque saben que no van a enfermar a nadie. Pero ellos como comunidad dentro siguen trabajando o con la enfermedad y solo genotipificando para mandar afuera, o el que quiere lo hace por motus propio en su cabaña para decir, yo estoy tranquilo que todo lo mío es resistente en una majada cerrada. Ese sería un manejo interno, la genotipificación. El diagnóstico es post-mortem.
No hay nada, por ejemplo, como una reacción, como puede ser para detectar la tuberculosis, que vos haces una reacción, vos inoculás algo para ver si reacciona o no. Si reacciona es porque el bicho está y por eso te da la reacción, y si no, no. Tampoco es como la brucelosis, que vos, digamos, sacás sangre y a través del suero, por eso son pruebas serológicas, del suero de eso, ves si está la bacteria o no, o hay anticuerpo o no. No se puede tampoco eso. Es post-mortem, porque el bichito está en la médula o en el cerebro. Entonces, la única herramienta que tenemos hoy, y al ser un país libre, no está para poder trabajarse en masa, porque los sistemas estaban relajados y las máquinas no se estaban utilizando para hacer PCR, es la tipificación o genotipificación, como vos le quieras llamar, es lo mismo, digamos. Claro, sí, yo lo traté al carnero, era un carnero macho, bueno, es redundante, que tenía mucho prurito y en ocasiones adelgazaba cuando trabajaba, digamos, porque era un padre de cabaña, entraba a servicio, y de lo contrario, bueno, era un prurito y era como una descamación, como, bueno, nosotros lo supimos hacer los diferenciales con micosis, con hongos, en la grupa. Él se pelaba ahí, se rascaba mucho, hacía escaras y escamas y, bueno, a posteriori, cuando era verano, se abichaba, digamos. Claro, yo hago mi mea culpa, digamos, porque esta enfermedad, al ser exótica y de rato libre acá, nosotros la teníamos del libro como una enfermedad dentro de las patologías nerviosas, porque es una encefalopatía espongiforme, o sea, y como nunca vimos sintomatología nerviosa, por lo menos hablo de mi caso, a mí nunca se me ocurrió pensar que fuese Scrappy. Yo pensaba que el animal tenía problemas metabólicos y de sensibilidad, o sanguíneos o hepáticos, que hacían que le dé esa forma de rascarse y ese adelgazamiento cíclico. Por ahí sí, por ahí no. Eso es lo que yo te puedo contar. Y sí, lo atendimos un montón de veterinarios y ninguno dijo... Hay uno que fue el que hizo remitir el carnero a INTA para que lo estudien un poco mejor, que dijo, che, y hasta donde tengo entendido, se remite el animal en pie a INTA Castelar. INTA Castelar hace su diagnóstico, no remite los síntomas y deciden eutanasiarlo. Le hacen la eutanasia y le hacen los diagnósticos, todos los exámenes, digamos, complementarios que se pueden llegar a hacer. Entre esos, vuelvo a decirte, hasta donde tengo entendido, tal vez le estoy errando, una ELISA indirecta, que es el que da sospechoso. Y ahí se remite a SENASA, porque es así, digamos. SENASA es la institución, el ente que, como se dice vulgarmente, corta la torta. Entonces, las alertas se encienden, pero SENASA te dice sí o no. En esto, la alerta SENASA fue, creo hasta donde tengo entendido, en sus laboratorios hizo su ELISA indirecto y le dio sospechoso. Ahí remite a decir, bueno, macanudo, acá tenemos un sospechoso. ¿De qué año esta importación? Se sabe por el RP del animal. Esos animales tienen ADN, tienen todo aparte también, porque son exigencias y porque lo necesitamos para genealogía de Sociedad Rural Argentina, para que la descendencia de ellos se sepa que viene con ese linaje sanguíneo. SENASA remite a la importación a los años y dice, bueno, tomemos también para aumentar o controlar un poquito más la vigilancia epidemiológica, cabezas o muestras que tenemos de las cabezas de animales remitidos del origen, que es lo que tienen en común estas 3 cabañas de Paraguay. Entonces toman muestras de las otras 2 cabañas damnificadas y les da sospechoso. Y mandan las 3 muestras a España para confirmar el caso. Acá lo principal es llevar tranquilidad al consumidor y a los productores de que esto no es una zoonosis y que se puede consumir tranquilamente toda la carne y los subproductos. No tiene mucho más. Cuando tengamos la herramienta de genotipificación, la gente, ya me refiero a los productores y los cabañeros, verán si la quieren utilizar como tal o no. Porque esto, como todo, tiene sus riesgos. Porque todo aquel animal que te es susceptible va a faena.
Y eso lo tiene que aprobar SENASA, digamos. No es que vos haces el análisis y después decidís y ves que porque te dio susceptible no lo mandas a faena porque es buenísimo el animal. No funciona así, digamos. Entonces, hasta que esté esa herramienta, se verá. Por lo pronto, hoy el problema grave lo tienen las 3 cabañas damnificadas, que bueno, se importó animales para mejorar genéticamente de Paraguay en este caso, con todos los protocolos de SENASA, y dio positivo, lamentablemente. Hemos llegado al final de Patagonia Sur-Sur, hoy exclusivamente de la provincia de Entre Ríos, hablando con Sergio Taffarel, el médico Sergio Taffarel. La próxima semana vamos a continuar con ya temas de como los tenemos acostumbrados a ustedes, temas, historias de vida, producciones alternativas, cómo se produce en la isla de Tierra del Fuego, todo eso la próxima semana. Como siempre les digo, hasta la semana que viene.